Estimados alumnos de Econometría 2, bienvenidos a un nuevo video práctico. En este caso vamos a trabajar un poco con lo que es simulación de modelos lineales y un poco de análisis diagnóstico, sobre todo con aquellas herramientas que son nuevas del curso, ¿sí? Entonces ahora les voy a compartir la pantalla. Sí. Esta es, se me armé eh, esta parte 1, está con errores normales, ¿sí? Entonces, simulación, estimación y diagnóstico en modelos lineales. La parte 1 vamos a trabajar con errores normales. ¿Por qué son estos 4 guiones de acá? Una forma de dividir en secciones lo que uno va haciendo en el código, ¿sí? Se inicia con al menos un asterisco, con un numeral, y después termina con 4 guiones. Se va armando esta especie de índice, por lo cual ustedes se pueden mover en el código, y además esto sirve para abrir y cerrar el código. O sea, si acá yo tuviera varias líneas, apretando esta flecha se puede colapsar así, y vuelven a apretar y se abre el código, ¿sí? Entonces, una forma en que uno puede ir armando secciones o subsecciones, ¿sí? Los asteriscos indican una jerarquía, los numerales, perdón. Bueno, entonces comenzamos recordando tema de simulación. Tenemos una función base que era el set.seed, que servía para fijar una semilla para que a todos nos diera lo mismo, ¿sí? Trabajar, porque son números no completamente aleatorios, sino se llaman pseudo aleatorios en las computadoras, porque tienen algo, un sistema de generación, de forma tal que parecen aleatorios, pero de verdad hay un mecanismo de generación por detrás, ¿sí? Generemos los errores, ¿cómo haríamos para generar errores? Por ejemplo, haríamos move igual a rnorm 1000 y 5 tercios, por ejemplo. Si yo quisiera generar errores con esa desviación estándar de 5 tercios. ¿Por qué 5 tercios? Bueno, un número arbitrario que se me ocurrió simplemente. Entonces, lo que podríamos hacer de estos errores, para construir un modelo lineal, por lo general lo que uno hace es imponer una X determinística, lo cual la forma más fácil, práctica de crear esas X también sabe ser que salgan de una distribución normal, ¿sí? Entonces, obviamente tengo que hacer que coincida rnorm también de tamaño 1000, y uno le puede poner alguna desviación estándar, ¿sí? Por ejemplo, 1000, 1, ¿sí? Acá me estaría faltando un argumento, ¿sí? Un 0, 5 tercios, y acá también 0, porque el argumento media viene antes que el argumento de desviación estándar, ¿sí? A ver, por la duda refresco. 0.6 mu x, ¿sí? Para que sea un modelo lineal, tengo que tener que el error aleatorio. Las X podrían seguir un patrón definido, o bueno, a veces uno le inicia, puede ser normal también. Veamos el histograma de esto. El histograma de mu,
¿sí? De ese aspecto. El histograma de X, aunque tanto no sabe importar eso. Y bueno, tengo que generar la variable y, es la parte central del modelo lineal, ¿sí? Por ejemplo, así con que sea una ordenada 0,5, 0,5 más 1 por x. Ahí yo estoy explicitando que es 1, ¿sí? Sí, ahí se generó el vector y. ¿Sí? Entonces, el histograma de y, bueno, por ejemplo, color igual a light blue. Creo que ya lo hemos usado. Los colores tienen que ir como carácter, si son definidos de este modo. Bueno, tiene esa pinta. Sí que tiene pinta de normal. Uno podría agregar la density, ustedes ya saben cómo hacer todo eso. ¿Cómo podríamos armar una función? Para poder cambiar alguno de estos argumentos en forma arbitraria. Por ejemplo, modificar el largo de esta serie, ¿sí? el tamaño de la simulación, o modificar la desviación estándar de los errores, ¿sí? O incluso modificar los coeficientes alfa y beta, ¿sí? Bueno, podemos generar una función. De nuevo, el que le quiere probar puede tratar de hacerlo solo, poner pausa. Es muy recomendable, es la forma de aprender function. Hay que ponerle los argumentos, ¿sí? Por ejemplo, nops, cantidad de observaciones. Y si yo le pongo igual a algo, eso va a quedar definido como valor por defecto. Por ejemplo, si yo le pongo 50, va a significar que si yo no le paso el argumento nops, va a generar 50 datos. Coef es el nombre que le estoy dando a un vector de coeficientes, que puede ser por ejemplo 0,5 y 1 por defecto. La desviación estándar igual a de los errores igual a 5 tercios, también valor por defecto. Acá no debía haber ejecutado eso. Cuando ustedes se quedan trabados y les queda esperando R, aprovecho para enseñarles porque acá di enter, ejecuté sin que esté cerrada la función, les queda con un más y ustedes siguen así, ¿no? Es como que están trabados. Bueno, la forma de salir es apretando escape. Bien, y ahora vamos a armar lo que ponemos adentro de la función, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir el mu, ¿no? Los errores. Y como en vez de tener 1000 fijo, vamos a tener el parámetro nops. ¿Sí? Entonces, este nos va a permitir cambiar. Si no le ponemos nada, va a ser 50. Pero para que tome este argumento SD, acá la desviación estándar, en vez de dejar el 5 tercios, también le ponemos SD. El 0, sí, siempre los errores van con un 0. ¿Sí? Ese es mu. A X, yo quiero que me genere, vamos a hacer que nos genere automática la X como un R norm. Si no, tendremos que pasarle a alguna otra estructura. ¿Sí? Del mismo largo, nops. Oh, cerramos con el doble clic. nops. Y vamos a dejar 0.
y 1 de gestión estándar. Después, ahora armamos el modelo lineal y tiene que ser esto, ¿no? 0,5 más 1 por x, no, ¿cierto? Si queremos poder cambiar el 0,5, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar de estos coeficientes el primero. O sea, de verdad, acá vamos a pasar coeficientes, ¿sí? Pero con el nombre coef lo vamos a poner y va a ser el que pasemos por acá, el primero, para la ordenada. En vez del 1 vamos a poner el coef 2, ¿sí? Aquí entre corchetes. Coef 1 y coef 2, ¿sí? El coef 1 va a tomar el primer argumento que pasemos acá y coef 2 va a tomar el segundo argumento. ¿Qué más? Bueno, y acá sería lo que queremos que nos devuelva. Por ejemplo, con la función return, aunque no es tan obligatorio usar return, lo vamos a devolver. La simulación, el input es la cantidad de observaciones, qué coeficientes queremos usar en la simulación y el error, la digestión estándar de término de perturbación. Lo que queremos que devuelva la simulación es el par de vectores, ¿sí? El vector x que sale de hacer una normal nomás y el vector y. ¿Sí? Entonces estamos simulando las variables que entran en juego en un modelo lineal, ¿sí? La x podría haber sido fija, ¿sí? Y bueno, entonces hacemos return data frame, en forma de data frame lo vamos a pedir, podríamos haberlo pedido que lo devuelva en forma de matriz, alguna otra estructura, y igual ahí y x igual a x. ¿Sí? Eso quiere decir que data va a crear un data frame con dos columnas, una columna donde va a contener lo que sale de ahí y en la otra lo que sale de x. Veamos si... ahí las funciones también tienen esto que se pueden achicar, si se pueden comprimir. Pero veamos cómo si funciona, si aparentemente no hubo errores, por lo menos con dir. Bien. Entonces, usando esta función, uno podría simular DGPs. ¿Cómo lo usaríamos? Haciendo DGP, por ejemplo, podría simular 10.000 datos con un vector de coeficientes igual a, no sé, menos 1 y 100, por ejemplo. Y una gestión estándar igual a 4. Corriendo eso, si se simula el par de vectores. ¿Sí? Si no, si uno corre el DGP sin ponerle nada, toma todos los argumentos por defecto. ¿Sí? Que sería 50 datos con estos coeficientes, con ese error, con ese ejercicio estándar. Y si quiero cambiar solo uno de esos argumentos, le paso ese argumento, preferentemente con el nombre, ¿sí? Porque yo podría poner 100, después 15, 12 y 1, por ejemplo. Eso va a funcionar. Pero si yo quiero que la SD sea 1, por ejemplo, y no le paso el argumento del medio, ahí se va a generar un problema. ¿Sí? Se generó un problema porque el 1 se lo está pasando a los coeficientes, ¿sí? Es como que, es más, le está faltando uno de los coeficientes, porque agarra el 1 como coef
pero el 1 no tiene dos valores, entonces y por eso es que no sale ya simulado ahí. Entonces la forma de pasar el 1 en SD sería que explícitamente ponga SD igual a 1. ¿Sí? Ahí sí funciona bien, porque se da cuenta que este 1 es para el argumento SD, no para el argumento que va en segunda posición. Bien, entonces usémoslo para simular. ¿Sí? Hagamos un normal. ¿Sí? Y este normal, como estuvimos simulando varios, voy a refrescar la semilla como para partir desde el inicio. ¿Sí? Porque la semilla fija el número, el número inicial y desde ahí se van generando otros números aleatorios en base a ese. Pero el segundo aleatorio no es lo mismo que el primero. ¿Sí? Entonces, de este modo es para volver al primer número aleatorio. ¿Y cómo lo vamos a poner? En 50. Ahí vamos con algo, con parámetros por defecto. ¿Sí? Normal. A ver, miremos el histograma. Listo. Normal. Normal. Si ustedes hacen así, ¿qué va a pasar? ¿Va a funcionar? No, ¿cierto? ¿Por qué? A ver, X más B numeric. X. Pero no, nosotros como queremos ver el histograma estamos queriendo ver ahí. Claro, y porque justamente normal tiene dos componentes. Nos falta ahí pesos y... ¿Sí? Ahí está el histograma de ahí. No es tan normal, pero bastante para hacer 50 datos. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Veamos estimación. Si quiero hacer selección, le agrego los 4. Ven que aparece estimación. Hago una función. También espacio 1, 2, 3, 4. Hago una función. Estimación. Bueno, podemos estimar el modelito. Ha sido fit1 igual a LM. De lo que vamos a hacer, estimar un modelo usando esto y ver si es medio parecido a lo que partimos, ¿no? Estos datos salieron de una simulación. Vamos a estimar un modelo, vamos a ver si da más o menos parecido los parámetros o no. ¿Sí? LM de Y contra X. Entonces es de Y contra X. ¿Con qué datos? Data igual a normal. ¿Sí? Entonces podemos pedir summary siempre de fit1. Es como un ajuste demasiado bueno, nos avisa. Intercepto es 0,5 y la pendiente es 1. Que es recontra bueno el ajuste, ¿sí? Porque bueno, la simulación tuvo una desviación estándar medio chiquita. Una desviación estándar medio pequeña salió. No podría haberle agrandado la desviación estándar un poco. O S-Nord, SD. Sí, sí, es como demasiado bueno el ajuste. Bien, entonces
Después podemos hacer un poco de diagnóstico. Acá vamos a ver cuánto está sirviendo esta simulación. En los residuos, sí, sobre todo vamos a trabajar residuals. No sé si era el mejor nombre, pero bueno. Bien, va. Residuals. Se me están olvidando las teclas. Ok. Ahí. Residuals. Fit1.reset sería. Fit1 pesos reset. Y ahí tengo residuos, puedo hacer un plot de los residuos. Quedó en una escala muy chiquita. Claro, es muy extraño que sean unos residuos tan chiquitos, ¿no? Porque es casi la precisión de la máquina. Entonces, claro, acá está. Acá faltó el error. Más la simulación, si acá el I hay que agregarle mu, ¿sí? Porque si no, no es un modelo estocástico, ¿sí? Entonces ustedes tienen su punto sí, mu tienen x y después y sale de una combinación lineal entre ordenada y x, del vector de unos y x, más esa perturbación que le permite tener cierto ruido alrededor, ¿sí? Y veamos coder fit ahora. Claro, acá tiene un poco de sentido, un ajuste muy bueno porque la varianza es poca, pero no perfecto. Y ahora ya no nos sale la advertencia. Y entonces este gráfico sí ya tiene sentido. No podían ser residuos tan chicos, ¿sí? Residuos entre -3 y 3. Bueno, aunque estos no hay que interpretar el valor de estos residuos comunes porque por un tema de escala, ¿sí? Por eso siempre es mejor trabajar con los residuos estandarizados o los residuos estudiantizados, ¿sí? ¿Sí? Podemos hacer varios gráficos, pero el más importante es el de residuos estudiantizados eh, versus los predichos, ¿sí? Entonces, para estudiantizados versus los predichos, que hace un plot de fitted.values de fit1, ya lo hemos refrescado, y R student de fit1. El límite, no sé, podremos ponerlo entre, por las dudas, no puede ser muy chico ese límite, ¿sí? Entonces, porque si le pongo un límite muy chico, se me pueden quedar afuera valores. Entonces, por las dudas, yo le voy a poner un valor un poco más grande. Values. ¿Sí? Y se le pueden poner las líneas align 0, 0, 0 para el centro. Y bueno,
Hay distintos criterios, pero por ejemplo está lindo ver entre 2 y menos 2. O se sabe de 2,5, ¿sí? Menos 2, 0. Si es pendiente 0, ordenada menos 2. Ah, perdón, punto y coma. Yo quería ejecutar varias líneas juntas. Averline, Averline, Averline. Ahí está. Sí, entonces bastante bien comportado está. Si ustedes quieren ver normalidad, el cucunorm, ¿cierto? Cucunorm de estándar de fit 1. Podría haber usado los otros. Y hay que hacer la cuculine para comparar. Sí, entonces obviamente distribución normal. Podría ser Kolmogorov-Smirnov. Ahí sin espacio porque ha sido normalidad. Smirnov. Le voy a poner también mayúscula Smirnov. Smirnov. Kolmogorov Smirnov. Está bien. ¿Sí? Acá este punto test de estándar de fit 1. Acá estándar ¿qué es este test? Un error que no me había pasado. Raro. A ver, debe haber cambiado la función. Veo la ayuda. Colgamos el mismo test. Mary vector. Acá este argumento i es que está pidiendo que le pase qué distribución va ahí. Enorme. Este no era así antes, ¿sí? Entonces p-value 0.90. Entonces tenemos que es normal. Y bueno, también se podría hacer Shapiro-Wilks. No sé, siempre todo hago ese Wick o Wilks. Lo vi en muchas partes como Wilks. Shapiro.test es estándar fit 1. Sí, también normal. Bien. Lo que os queda es lo más importante, ¿sí? Que es el tema de las medidas. No habíamos encontrado outliers, ¿sí? Pero lo mismo podemos ver el gráfico de palancas. Las medidas de influencia en general, vamos a ver. Medidas de influencia.
Los leverage, ¿sí? Plot cat values. Estos son los que se calculan, son la matriz X transpuesta por X transpuesta X a la menos 1 por X. Esa matriz es una matriz H y la diagonal está esto, los hat values de fit 1. Se una cuenta que solo depende de X y me habla de cuán influyente es alguna observación. Los plot y la línea de referencia está 2 por P sobre N, ¿sí? 2 por P sobre N, son dos parámetros dividido 50 datos teníamos. 2 por P sobre N, esa es la línea que quiero trazar, una ordenada y sin pendiente, ¿sí? A ver ahí. Tenemos algunos valores con hat values interesantes, o sea que potencialmente podrían movernos la recta. Y Cook distance, las distancias de Cook ahora. Distancias de Cook. Ahí plot. Cook's distance. Lo aplicamos sobre el fit 1. Sí, y no hay valores porque la referencia es 1. ¿Sí? Por ejemplo, versus 1. Acá les voy a dejar anotado el line era 2 por P sobre N. Entonces es como que nos muestra, como no hay en principio mucho outlier. A ver, repasemos esto. Alguno un poquito dudoso. Hay algún quizás outlier, quizá influyente, pero bueno, la distancia de Cook no da nada. ¿Sí? ¿Sí? Esto salió esa parte. Vamos guardando. Bueno, para la parte 2 vamos a alterar un poco estos datos y veamos qué pasa, sobre todo con la parte de influencia. Alteramos los datos, que básicamente es usar los mismos datos, pero vamos a probar cambiando 3 valores. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por las dudas, los datos los tenemos guardados como normal. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a definir datos 0 igual a normal. Entonces, en datos 0 nos queda guardado los datos originales. Igual a normal. Ahora modifiquemos el primer dato. ¿Sí? Vamos a hacer en esta sección otros datos, que son datos primero anormal. ¿Sí? Primero anormal, le vamos a afectar el primer valor. ¿Sí? El primer valor se lo vamos a modificar. Recuerden que normal tiene 2 columnas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer?
vamos a ponerle los valores, por ejemplo, 10 y 0. Si usted tiene que los valores en general de las variables de i están entre 3 y menos 2, por ejemplo. De x están entre 1 y menos 1 aproximadamente, ¿sí? Entonces, bueno, acá le estamos pasando que normal, al primer valor, reemplacemos a la primera fila de normal, le pongamos en la primera fila el vector 10, 0, ¿sí? Que es i igual a 10, yo lo tengo al revés de cómo se saben notar los puntos, 10 y x igual a 0. ¿Sí? Eso es normal 1, ¿sí? Y eso lo vamos a llamar datos 1. Datos 1 igual a normal. ¿Sí? Que de verdad, si en datos 0 me quedó guardado normal original. En datos 1 tengo a este normal modificado que tiene cambiado un dato. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? A normal igual a datos 0. ¿Para qué esto? Para recuperar que normal vuelva a la condición inicial, ¿sí? Normal igual a datos 0. O sea, ahí hemos generado datos 1, que es normal alterado, y luego normal lo volvimos al principio, que había quedado guardado en datos 0. Si ahora hagamos la misma alteración con datos 2 para datos 2, pero que ahora la modificación que sea 10 y 9,5. Y es datos 2. ¿Sí? ¿Sí? Es alteramos a normal, lo guardamos en datos 2 y volvemos normal a la situación inicial. Y hagamos uno más que sea... cambiar primero, bueno, sí. Que es cambiar también el primer valor en datos 3, pero esta vez que sea 10 y menos 7. Si en todos los casos el 10 es un valor medio grande en i, ¿sí? Medio grande en i. Después tenemos que el 0 para las x es un valor intermedio. En cambio el 9,5 para las x es un valor grande. Y el menos 7 para las x es un valor chico. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver la influencia y el gráfico de residuos estudiantizados versus predicho para estos tres casos, para estos o cuatro casos si quieren ver el base de nuevo, ¿no? Me traigo el código del gráfico de residuos estudiantizados y las medidas de influencia, Lagrange y palanca. ¿Sí? Y también podemos escribir un poco de código para ver el diagrama de dispersión con recta de regresión. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? Plot, pero ¿sí? Estoy armando esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear datos, una nueva variable, que por ejemplo al principio que sea igual a datos 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer?
no quiero que use el fit 1, ¿sí? Sino que haga el fit correspondiente. Fit igual a lm de quién, de datos 0, perdón, lm. Todos estos datos 0 tiene variables y x, ¿sí? ¿Y cómo le voy a decir que lo estime usado datos 0 pasándole el argumento data igual a datos 0? ¿Sí? Entonces, tengo datos 0, perdón, lo voy a hacer genérico, ¿sí? Datos igual a datos 0. Bueno, en datos tengo guardado datos 0. Estimo un modelo con datos. Grafico los ajustados de fit, no de fit 1, versus los estudiantizados de fit, ¿sí? Y las ABNI, ¿sí? Esto es lo mismo que vimos antes, lo único que ahora lo estoy preparando para ir cambiando estos datos y viendo. Después los hat values de fit, ¿sí? Que es el modelo que se estima en base a datos, ¿sí? Ahí figura con que hay varios con leverage potencialmente. Distancia Cook no son muy grandes. Ahora me falta el diagrama de dispersión de datos, ¿sí? Que sería datos, el diagrama de dispersión de datos. Debería ser datos, 2, ¿sí? ¿Sí? Hay que pasarle X primero y después Y. Nosotros viendo quién era datos era X, entonces hay que hacer datos, 2, datos, entre corchetes, 1, ¿sí? Para hacer XY, ¿sí? 2 y 1. Y ahora faltaría la recta de regresión que se puede hacer con AB9. Hay varias formas de hacerlo. Una es pasarle los coeficientes, otra es de nuevo poner la estimación del modelo, ¿sí? El LM, esto, ¿no? Data igual a datos, le voy a poner un color igual a red. Perdón, con siempre como carácter, como string. Data, perdón, acá tengo que poner LM. Si acá le pongo una estimación de la recta de regresión y cuando uno pasa al comando ABLine de estimación se da cuenta de que hay una recta para graficar, ¿sí? Ahí está, ahí nos graficó. Si quieren que quede un poco más gordita le pueden poner LWD, si no me acuerdo, igual a, si mal no me acuerdo, igual a 2, ahí queda un poco más gordita. Bueno, este es el modelo base. Ahora veamos qué pasa con todo esto bajo estas situaciones. Bajo datos 1, cambiamos acá, que ahora datos c igual a datos 1. A ver cómo nos da el ajuste. No habíamos visto los otros coeficientes, pero ¿sí? Veamos los residuos contra estudiantizados. Acá tenemos que ese valor que hemos introducido es un outlier, ¿sí? Sin duda, ¿sí?
Y es un outlier porque, bueno, se sale de lo normal el 10-0, ¿sí? Es un valor medio típico en las X y bastante grande para Y, ¿sí? Es un outlier. Veamos si nos da un leverage. También sigue estando leverage, pero más o menos como eran los habituales, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir eso? Hay varios valores potencialmente que me muevan la recta de regresión, ¿sí? Veamos con la distancia de Cook. ¿Sí? Acá podríamos haber graficado el 1. Esto, aunque bueno, no. Ahí vamos a agregarle, graficar 1, 0. Pero acá no se lo ve porque el eje no está grande, ¿sí? No sale de, no es grande para distancia Q. Veamos el diagrama de dispersión, ¿sí? Entonces, ¿qué se ve? Que tengo un outlier grande, eh, hay algunos con leverage, pero no deben coincidir con este, ¿sí? Este acá no tiene un leverage alto, uno tendría que ponerse a ver, pero no, porque el leverage se determina en base a cuentas sobre las X y valores con leverage alto son los que están más en los costados, ¿sí? Este acá, por ejemplo, debe tener un leverage alto. Pero no me mueve la recta de regresión ese outlier, porque está cerca del medio. En todo caso nos va a mover un poquitito la ordenada, pero eso no es tanto lo que nos importa, ¿sí? Veamos datos 2. Estos son los recibos estudiantizados, no hay nada muy anormal. Se ve allá lejos el valor nuevo que hemos introducido. No tiene residuos importantes, pero sí de algo estimado. Hat values, ¿sí? Este sí tiene, este se nota que es mucho más grande ese hat value que los otros que se salían, quedan pequeños comparados a ese, ¿sí? Ese valor que hemos introducido tiene poder de influir a la recta, porque tiene valores grandes en las X. Y a distancia de Cook, ¿qué nos dice? No pasa nada, ¿sí? El valor no nos mueve las rectas según la distancia de Cook. Veamos el gráfico, ese es el valor nuevo, eh, y en principio no cambió tanto, ¿sí? Podríamos ver el LM 0,58 y 0,97, un valor relativamente parecido a los de la simulación, ¿sí? Entonces, como está lejos en las X ese número que hemos puesto, a ver, y acá, ¿qué pasaba? Ahí no se lo ve como peligroso. No es outlier, fíjense, está lejos en las X, por eso tiene una palanca alta. Pero como justo está alineado con lo que era la recta de regresión original, no, no nos cambia los parámetros. Y a su vez, también como está alineado, no es outlier, porque tiene residuo bajo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en el caso 2 tenemos eso. No es outlier, sí tiene un leverage importante, pero la distancia de Cook termina siendo baja. Y bueno, veamos el tercer caso, con el 10 menos 7. ¿Sí? Y esto es porque si usted saca la cuenta, está sobre la recta de regresión. En cambio, el datos 3 es este valor de ahí se ve. ¿Sí? Es outlier. Leverage tiene leverage alto. ¿Sí? Distancia Cook tiene distancia Cook altísima. ¿Sí? Cuando graficamos la recta, pasa esto.
¿sí? Es este valor de acá, ¿no? Directamente hasta nos cambia el signo de la recta de regresión. Se vuelve negativo. Sí, entonces esto es para que ustedes vean que la importancia de distancia de Cook y también en todo caso de ver, de, de graficar la recta de regresión con y sin los valores o ver si cambian mucho los parámetros. ¿Sí? En este caso un cambio importantísimo los parámetros en este, sobre todo lo importante de la pendiente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fue? El primer valor fue un valor grande en las y, pero promedio en las x. Ese es un outlier, está lejos de la recta de regresión, pero no mueve mucho los parámetros, especialmente no mueve sobre todo lo pendiente. El segundo valor fue un valor con valor grande, ¿sí? en ambas variables, pero alineado con la recta, por lo tanto no fue outlier, sí tenía leverage alto por el valor de x, pero no termina influyendo, ¿no? El tercer valor, en cambio, tenía un valor alto en, tenía el potencial de ejercer influencia, ¿no? Fue outlier, tuvo leverage alto, y estas dos cosas se combinan para una distancia de Cook alta y que mueva la recta de regresión, ¿sí? Entonces, bueno, ese era como un cierre que le quería dar. Esta parte que es muy importante porque es como nueva de econometría 2. Espero que les haya gustado sobre todo la parte final con esa aplicación sobre influencia. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro.